primera mujer de la Alianza en postular a la presidencia de la República. En segunda vuelta, el pasado 15 de diciembre, perdió frente a Michelle Bachelet con el 37,83% de los votos. Y en marzo, en vez de verla llegar a la sede de su partido, la UDI, la vimos entrar al Colegio Juan Agustín Alfonso de Pedro Aguirre Cerda como profesora de matemáticas. Hoy está de vuelta en política activa y de esta nueva fase es que queremos conversar con Evelyn Matei, exdiputada, exsenadora, exministra, excandidata a la presidencia y actual profesora de matemáticas. Evelyn Matei, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Hola Matilde, un gusto estar con ustedes, contigo. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Ha dado poquísimas entrevistas desde que dejó la política activa el 15 de diciembre de 2013. ¿Qué aprendió de una campaña presidencial como fue la campaña presidencial que le tocó, que fue una campaña de 4 meses? Yo creo que lo más importante es el valor de lo humano. Es muy emocionante. La campaña mía era casi imposible desde el principio. Todo el mundo ya casi sabía cuál iba a ser el resultado y sin embargo hubo gente maravillosa que me acompañó todo el tiempo, que me ayudó y ese agradecimiento queda para siempre. Y también yo creo el tomarse las cosas con alegría, con serenidad y tratando de poner lo mejor de uno en circunstancias que era realmente súper adversas. ¿Pensó alguna vez en que efectivamente podría ganarle a Michelle Bachelet? Es como ganarle, no sé, Era muy difícil. Se habían caído ya 3 candidatos nuestros. Ella venía con una tremenda popularidad. Era un tema muy, muy, muy difícil. Al menos que hubiera sido un terremoto. Era muy difícil ganarle. ¿Y por qué se quiso embarcar de todas maneras en esta aventura? Bueno, alguien tiene que poner la cara, alguien tiene que ser candidato. Se habían bajado 3 candidatos ya. Y por lo tanto me pidieron y yo realmente siento que uno nunca dice que no cuando te vienen a pedir algo que es duro, que es difícil. No está en mi ánimo decir que no. ¿Se sintió sola? No me sentí sola, me sentí tremendamente acompañada, no por todos, pero por los que estuve acompañada estoy feliz. Y no tengo ningún resquemor, no tengo ningún problema, no voy a criticar a nadie, no está en mi ánimo, estoy perfectamente bien. Y la verdad es que fue una experiencia bien especial. Pero de los aprendizajes que se hacen después, en las situaciones límites uno conoce a las personas. ¿Se desilusionó de alguien? No, para nada. A la gente que uno las conoce de antes y uno sabe cómo van a reaccionar. Por lo tanto no hay desilusiones y por lo demás uno tiene que ser súper, no solamente en política, cuando uno está en puestos que son altos, uno tiene que entender cómo es la naturaleza humana y aceptarlo y no estar ni sintiéndose personalmente. Estas cosas no son personales. ¿Te hubiera gustado que Carlos Larraín la apoyara? Yo creo que Carlos Larraín me apoyó en lo que él creía que me podía apoyar, pero en fin, tengo buenas relaciones con él. Ahora, usted asumió una campaña 4 meses antes de la elección presidencial porque el candidato de su alianza, Pablo Longueira, había caído en una enfermedad muy difícil, una depresión profunda. ¿Qué le pasa a usted hoy cuando lo ve reaparecer en el circuito político una vez que él dice que no va a volver a la política y hoy ni siquiera lo vemos dentro de su partido, sino que asesorando al ministro del partido de la coalición adversa? En primer lugar, lo primero es alegría que una persona se recupere la salud. Las depresiones son un tema muy difícil. En segundo lugar, Pablo siempre ha tenido una actitud de ayudar o de tender puentes con la Concertación cuando han sido, y cada vez que han estado con problemas y él cree que es bueno para el país, él ha tendido puentes. Recordemos cuando los candidatos de la democracia cristiana quedaron mal inscritos, él al tiro inmediatamente ofreció ayuda para solucionar eso. Cuando estaban Lagos en problemas gravísimos por el tema de corrupción también fue, y por lo tanto yo creo que es su estilo y uno tiene que entender que es su estilo. Que uno lo comparta o no, eso es otra cosa. Yo no siempre lo comparto, pero yo lo respeto porque él es así y ha actuado así muchas veces.
Y en esta ocasión, ¿comparte lo que está haciendo? Lo que pasa es que yo no tengo bien claro qué es lo que está haciendo. Y por lo tanto uno no sabe si compartir o no compartir, porque yo no sé si lo que él quiere es ayudar a que haya una buena agenda energética en el país, que la necesitamos, o si él quiere asesorar. No entiendo bien cuál es la figura y no he hablado con él. Entonces es como, me cuesta hablar de algo que no entiendo. ¿Es la constatación de que, entre comillas, los muertos en política no existen? Pero yo nunca he sentido que Pablo esté muerto. O sea, cuando uno tiene que abandonar algo por una depresión, eso no es estar muerto. Eso es una enfermedad compleja de la cual uno se puede recuperar y me alegro que él se recupere. Ahora, no sé si él de verdad se va a volver a meter en política o esto más bien trabajo técnico. Por eso que te digo, me cuesta hablar de algo que no entiendo realmente cuál es la figura. Porque también se podría tomar como la lectura del regreso de los coroneles a la UDI. ¿Usted ve que los coroneles puedan estar de regreso después de que se ha elegido esta directiva nueva que encabeza Ernesto Silva y que quieran todavía mantener un poco de poder? Si ellos quisieran tener poder, no podrían estar en lobby. Yo creo que no es compatible tener una empresa de lobby y como estar... Pablo Longueira. Claro, y estar activo en la política. No tienen ningún problema estar de lobista, ninguno, nada. Pero eso no significa, pero eso significa de alguna manera que un puesto importante en la política no es compatible, tendría que dejarlo. O uno o lo otro. En todo caso... ¿Y en esta empresa de lobby junto quién está? Con Andrés Chadwick. Por eso que digo que ya dos de los cuatro no están de alguna manera en otra cosa. Respecto de Ernesto Silva va a dar que hablar. Yo me he juntado varias veces con él. Yo no lo conocía mucho, en realidad no lo conocía tanto cuando le di el apoyo, y ha sido un grato descubrimiento. Es un organizador formidable. Tiene un sentido de estrategia, pero también de táctica. Tiene una forma de armar equipos y no ser el cabecilla que siempre se luce en todo, sino que está viendo cómo darle espacios distintos a distintas caras que son jóvenes, cómo ir abriendo el partido, cómo ir retomando el trabajo con nuestros concejales, con nuestros alcaldes, con nuestros cores, que muchas veces se sienten súper votados. Y yo creo que todavía no se está notando su labor, pero yo creo que Ernesto Silva va a dar vuelta a la UDI. La reconquistó Ernesto Silva porque usted estuvo al borde del divorcio de la UDI. Ernesto es encantador. Reconquista a cualquiera, incluso a mí. Además que es llano, es grato, dice las cosas por su nombre, no es de los que dicen una cosa y después otra, entonces es súper fácil entenderse con él. Y además tenemos un amigo en común a esta altura, que es Joaquín Lavín, del cual yo tampoco era cercana. Todo el mundo sabe que no era cercana para nada de Joaquín Lavín, es una palabra súper dura. Pero te juro que me emocionó la calidad humana y además lo capaz que es y lo trabajador que es y lo articulador que es en la campaña. Yo ahí no podía creer la generosidad de Joaquín. Y él es muy amigo de Ernesto, así que al final nos hemos convertido. De hecho, estuvimos hace un par de días aquí en mi casa los tres solos conversando y fue muy grato. Bueno, y entonces usted ya se siente reconquistada por esta UDI, porque en ciertas maneras la vimos un poco incómoda muchas veces, incluso durante la campaña, frente a temas que usted sabía que era la candidata oficial de la alianza, sí, en que no podía ser propiamente Evelyn Matei. Yo cuando vi que iba a ser la candidata, no fue que nadie me presionara, sino que yo sentí que había ciertos temas en los que yo podía opinar distintos que ellos, pero yo ahora era representante de todos ellos. Y por lo tanto tenía que tener mucho más cuidado que cuando era senadora o diputada, y esas son cosas que son normales, que son necesarias, y que han pasado con cualquier persona que asume un liderazgo, porque tú tienes que representar al equipo lo mejor posible, porque te han elegido como su cabeza. No es para hacer lo que a ti se te dé la gana, bueno, no es así. Vamos a hablar sobre todo después más adelante sobre esos pensamientos propios que no eran tan compartidos dentro de la UDI, pero le quiero preguntar, ¿por qué quiso volver hoy a la política más activa después de este semestre de ser profesora de matemáticas? Lo que pasa es que más que volver a la política activa, yo en realidad lo que quiero es estar
con la UDI en el despliegue territorial para explicar, para escuchar, para recoger inquietudes respecto de dos temas que a mí me tienen francamente preocupada, que son la reforma tributaria y la reforma educacional. Por lo tanto, esto no es una vuelta a la política por la política, porque yo quiera estar de nuevo en el partido, ni quiera influir, ni quiera colocarme, nada. Este es un tema más bien de preocupación, porque creo que son dos reformas que le pueden hacer un tremendo daño, y un daño además de muy largo plazo a nuestro país. Me llama la atención que en esta semana, aunque usted ha anunciado que vuelve a la política, el gobierno le haya pedido a la Contraloría que investigara sus sueldos como ministra, porque dice podría haber irregularidades, ya que había una asignación por título que usted no tenía, usted tenía solo licenciatura. A ver, yo no sé cuándo ellos hicieron la presentación, por lo tanto no puedo saber si criticar o no. Si ellos hicieron la presentación ayer, sí, sería obviamente criticable, porque obviamente es algo que no se han dado cuenta ayer. Si la presentación la hicieron hace 2, 3, 4 semanas atrás, no tengo nada que criticar. Ahora, si fue coincidencia o no fue coincidencia que justo apareciera en la prensa, bueno, eso ya que cada chileno se forme su propia opinión. Pero yo siempre señalo que cuando una autoridad y uno cree que hay algo que no está bien hecho, es deber de uno consultar a la Contraloría. ¿Y en este sentido usted recibió una asignación especial por el título? No tengo idea de lo que recibía. Nunca he mirado el sueldo, además que aunque lo hubiera mirado no hubiera entendido nada, porque la verdad es que estaba en otra cosa, pero eso lo tendrá que determinar la Contraloría. Yo lo único que quiero decir, lo que a mí me... entendía la liquidación de sueldo. Ni la miré, no es que no la entienda, no la miré. Y además no sé cuál es la jurisprudencia, no sé a quiénes se les da el título, porque sé que la licencia, ¿cómo se llama? Esta asignación profesional a veces se le da a personas que han estado 3 años en la universidad. Yo estuve 5 años, di el examen de grado, fui la mejor de mi promoción, tengo el premio. Entonces, ¿a quién le corresponde y a quién no le corresponde? Uno no conoce la jurisprudencia de la Contraloría, por eso que creo que es la Contraloría la que tiene que pronunciarse. En todo caso, yo estoy súper tranquila, porque primero, yo siempre dije que era licenciada en Economía, ahí está mi título, lo dije en la prensa, estaba en mi currículum en el Ministerio, y si hay algún funcionario que se equivocó, yo voy a devolver la plata. O sea, si alguien se equivocó y me pagó algo que no corresponde, yo no me voy a quedar con ni un peso que no sea mío. Así que yo, ni un problema que se hable del tema, ni de nada. No tengo nada que temer. Más allá de eso, ¿no le sorprende el momento en que se haya pedido esta investigación? No voy a hacer comentarios al respecto ahí. La verdad es que los chilenos sabrán jugar. ¿Cómo evalúa estos 4 meses de nueva mayoría? Francamente, muy mal. Muy mal. Nosotros esperábamos una desaceleración para Chile. Desaceleración significaba bajar más o menos de un crecimiento de un 5 a un 4. Vamos a andar alrededor del 2. Se viene cesantía. Se viene. Una alza sustancial en la cesantía. La incapacidad de diálogo del gobierno es algo chocante. Sobre todo que Michelle Bachelet había sido bien dialogante en su primer gobierno. Pero aquí realmente esta cerrazón a hablar las cosas, tratar de imponer, esto de destruir todo lo que había hecho el gobierno anterior, encontrar todo malo, me parece como una caricatura mala, que además creo que le está haciendo mucho daño al país. El 62% de apoyo a la actual presidenta Michelle Bachelet ha sido el argumento para la nueva mayoría de decir el 62% de los chilenos quiere las reformas que estamos impulsando. ¿Para usted ese no es un argumento? No, para nada, porque además ese no es el argumento. La gente votó por ella. Si hubiera sido otro candidato de la nueva mayoría, con el mismo programa no hubiera sacado los mismos votos. Y eso lo sabemos todos. En segundo, de hecho, probablemente ni siquiera hubiera ganado. En segundo lugar, durante toda la campaña se negaron sistemáticamente a hablar en profundidad de su programa. Dígame usted, ¿dónde en el programa estaba la renta atribuida? ¿Dónde? ¿Dónde en el programa estaba la compra de colegios particulares subvencionados? ¿Dónde? De tal manera que ese supuesto consenso no existe.
Y de hecho, hoy día ya la opinión pública está más bien en contra de la reforma tributaria que a favor. Bueno, de hecho, en la medida que han ido... Por lo tanto, dice que el 39% de la población no apoya la reforma tributaria contra un 38% que sí la aprueba. Está casi en un empate técnico, pero más allá de este empate técnico, tal vez estos mismos números le están dando a la nueva mayoría un nuevo planteamiento de sí ponerse a conversar, porque estamos viendo una actitud bastante distinta de esta discusión de reforma tributaria en el Senado que lo que ocurrió en la Cámara, y estamos también viendo a las directivas, por ejemplo, del Partido Socialista se reunió con Renovación Nacional, se va a reunir con la UDI, hay una actitud más dialogante. Se dieron cuenta de que tal vez estos primeros 4 meses el tema de la aplanadora, de la retroexcavadora, no habían sido buenos objetivamente. A ver, yo solamente puedo hablar de lo que yo he visto hasta ahora. De lo que viene, no lo sé. Lo que he visto me ha desagradado profundamente. He visto a la presidenta diciéndole a los chilenos que esta reforma tributaria no afecta a la pyme, lo cual no es cierto. La vi en el 21 de mayo explicando que no iba a afectar a la clase media ni a los pymes, lo cual tampoco es cierto, porque sí iba a afectar a la clase media, y fuertemente. He visto una actitud de soberbia, pero sobre todo he visto una actitud de poco estudio, de poca seriedad, de tener que apurarse por cumplir las medidas en los 100 días, y mandan proyectos que son horrorosamente mal hechos, mal pensados. Poco estudio? A ver, por ejemplo, a estas alturas queda claro que la reforma tributaria nunca fue estudiada. La reforma educacional es un horror. O sea, el primer proyecto que mandaron del administrador provisional, lleno de fallas constitucionales graves. Han hecho los proyectos a tonta y a loca, sin escuchar a nadie, en forma totalmente ideológica y además con la arrogancia de no querer conversar a nadie. Si ahora están cambiando de actitud, Dios quiera. Por Chile, Dios quiera. Dios quiera que realmente empiecen a hacer las cosas con más pausa, con más seriedad, con más estudio y con más diálogo. Porque la verdad es que los países no se construyen destruyendo todo lo que viene de antemano. Me ha desagradado profundamente ver a la presidenta echando para atrás uno tras otro de los proyectos que habíamos mandado. Incluso el proyecto de ley que realmente da una solución a las trabajadoras, por ejemplo, con Salas Cuna. Un proyecto que nos demoramos 2 años en estudiar, con todos los estudios de cuánto valía, de cómo lo íbamos a armar y qué sé yo, lo echan para atrás sin una sola explicación de por qué y nadie lo va a reemplazar con nada, siendo que el actual sistema le hace un daño terrible a las mujeres trabajadoras. Y ellas lo saben. Entonces, he quedado muy desagradada porque una Michelle Bachelet, que era básicamente dialogante, ha encabezado un gobierno que ha sido básicamente arrogante y poco cuidadoso. Lo que he visto hasta ahora, la verdad, no me ha gustado nada. ¿Destaca algo? ¿En qué sentido? ¿De bueno o de malo? De bueno. Yo creo que el plan de la energía, por ahora son planes nomás, pero los planes parecen razonables. Ahora, vamos a ver si se pueden llevar a cabo o no. En todo caso, algo que me parecía súper bueno, de alguna manera también se vio opacado con la forma que trataban el hidroaicén. No me parece aceptable que se cambien reglamentos un día, el día anterior a la sesión de los ministros. No me parece. Tú no cambias las reglas del juego el día anterior que se junten los ministros para poder echar atrás un proyecto. Me parece poco serio hacia el país. ¿El hidroaicén está muerto? No tengo idea. Ahora, dentro de los planteamientos de la presidenta Michelle Bachelet, el 21 de mayo sorprendió con uno que a lo mejor usted está de acuerdo. Ella anunció que iba a despenalizar el aborto en 3 casos, que era la inviabilidad del feto, caso de violación y caso de peligro de la madre. Usted, el 2010, presentó junto al senador Fulvio Rossi un proyecto que contempla 2 de estos 3 casos. En su momento, como candidata, usted dijo que tengo que representar a todo un sector y no solamente a mí misma. Pero ahora que ya es libre, ¿le parece que sea un buen proyecto
y que las mujeres tengan el derecho a no ser penalizadas por abortar en esos 3 casos? En primer lugar, no hay proyecto. Ella hizo el anuncio, pero no hay ningún proyecto del gobierno, ninguno. Segundo, creo además que hizo el anuncio no porque realmente quieran impulsarlo, porque no ha habido ninguna acción para impulsarlo, sino para desviar la atención, porque realmente se le estaba enredando el tema con la reforma tributaria y con la reforma educacional. Sin embargo, por lo tanto, no tengo ganas de entrar. Dijo que en una entrevista al diario El País que este proyecto iba a salir dentro de este año. Vamos a ver. Yo pero la verdad. De eso, en el fondo, ¿usted está de acuerdo? A ver, cuando la madre está en peligro de muerte, tú intervienes para salvar a la madre. Y eso no es aborto. Por lo tanto, no es despenalizar el aborto, porque en realidad no es aborto. Pero no se le una práctica que hasta ahora no tiene ningún marco el proyecto nuestro no era para despenalizar el aborto terapéutico. Era para señalar que cuando se interviene para salvar a la madre, eso no es aborto. Por lo tanto, no hay nada que despenalizar porque no es aborto. Porque tú intervienes para salvar la vida de la madre. En el caso de la violación, no estoy de acuerdo. Para nada. Creo que para eso está la píldora del día después. Y en el caso de la inviabilidad, ahí hay una discusión, yo creo, pendiente sobre si realmente ahí hay vida. Porque, recuerda que yo hice el proyecto de ley sobre trasplante de órganos. Fue el primer proyecto de ley que yo planteé, recién electa diputada la primera vez. Y ahí yo me metí muy bien en qué es lo que era el concepto de la muerte cerebral. Cuando el cerebro está muerto, se declara la muerte de la persona, aunque esté latiendo todavía y respirando, con máquinas naturalmente. Y en ese minuto, cuando hay muerte cerebral, tú le puedes extraer el corazón, le puedes extraer el hígado, los riñones, lo que sea. Entonces, la muerte cerebral es muerte. La falta de cerebro, ¿es lo mismo que muerte cerebral o no? No lo sé. Si es lo mismo, a mi juicio no hay vida ahí. Pero son temas médicamente y éticamente sumamente complejos. En todo caso, creo que es bueno que se discuta. ¿Y estaría dispuesta a abrir la discusión dentro de su mismo partido? No, porque la verdad es que yo de verdad creo que esto es un volador de luces. Pese a que ya haya anunciado que va a haber proyecto antes de fin de año. Vamos a verlo. Y en el caso de la discusión, ¿estaría dispuesta? Porque hay varios diputados, sobre todo de sus filas, que son jóvenes, pero son muy conservadores y que se han negado absolutamente a cualquiera de estos 3 casos. Yo en este minuto más bien estoy preocupada de cosas que realmente pueden cambiar y arruinar a nuestro país. Y de eso vamos a hablar en el segundo. Claro, creo que el tema del aborto es un tema naturalmente interesante, importante, complejo, pero el tema de la reforma tributaria puede dejar a mucha gente cesante. Yo batallé como ministra del Trabajo todo lo que pude para que la mayor cantidad de gente pudiera tener un trabajo y además que el trabajo fuera lo más digno posible. Ver que ahora, por soberbia, por no querer conversar, por proyectos mal hechos, todo eso se vaya a derrumbar y mucha gente pierda su empleo de verdad. Bueno, se los contábamos, ya ha pasado un semestre con la profesora de matemáticas del colegio Juan Agustín Alfonso de Pedro Aguirre Cerda. José Agustín Alfonso. José Agustín Alfonso de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacerle clases a alumnos de segundo medio? Y primero medio de matemáticas. ¿De cuántos son los cursos? Un curso de como 40, eran de 45, ahora están 44, y el otro es de 35. La diferencia no te puedo contar. O sea, estar con un curso de 45, donde los que están más lejos se sientan bien lejos. Yo creo que Chile ya no está para tener 45 alumnos por curso. Está bien cuando éramos un país muy pobre, pero a estas alturas en ningún colegio debieran haber 45 alumnos por curso, porque los que se sientan atrás realmente es muy difícil concentrarse. Pasan tantas cosas delante de ellos. Se bebe menos, se escucha menos, hay mucha más distracción. En el fondo, los que se sientan atrás les cuesta mucho aprender.
Y no es por falta... ¿Han aprendido en este semestre con la profesora Matei? Pregúntele a ellos. Pero yo creo que sí, yo creo que están aprendiendo. Y lo que más me llena de orgullo es que yo creo que están poniendo mucho más esfuerzo. Y lo que yo trato de transmitirles siempre es que el esfuerzo es lo que vale en la vida. Porque uno puede ser esforzado para el fútbol, uno puede ser esforzado para matemática, uno puede ser esforzado para leer, uno puede ser esforzado para, en fin, hacer las cosas en serio. Y yo creo que eso es lo que te marca en la vida. Al final, muchas de las cosas que tú estás aprendiendo de matemática nunca más te vas a acordar. Pero la actitud de seriedad frente al trabajo, frente a las responsabilidades, eso es algo que se marca en tu carácter para siempre. Y es lo que te saca adelante o no, es lo que te permite tener una familia estable o no, es lo que te permite insertarte bien en la sociedad y ser una persona muy respetada. Y eso es lo que yo más les recalco. Ahora, lo que sí... ¿Con qué sorpresa se encontró? Porque más allá de que sean cursos grandes, 45 alumnos, son de una comuna más vulnerable, Pedro Aguirre Cerda, donde uno espera tal vez un cierto nivel cuando le está haciendo clases a alumnos de primero y segundo medio. ¿Con qué se encontró? Me encuentro, como en todos los cursos, que hay algunos niños con un talento para las matemáticas increíble. Y lo que yo estoy tratando es que ellos de verdad entiendan que tienen la capacidad y tienen el talento para entrar a ingeniería en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en buenas universidades. Y los estoy alentando para que aspiren alto, alto, alto. Hay otros niños que tienen otros talentos. Hay algunos niños, por ejemplo, que a lo mejor quieren estudiar, no sé, no voy a dar ejemplos concretos porque no me gusta hablar de que mis alumnos se sientan ahí como que estoy hablando de ellos. Pero si alguno de ellos quisiera ser chef, u otro quisiera ser, no sé, piloto de avión, son distintos talentos, no necesariamente matemática, pero uno tiene que entender que son seres humanos y que sus talentos para ellos y sus intereses para ellos es súper importante. Entonces yo trato también de apoyarlos en esos otros intereses y trato de demostrarles que la responsabilidad con las matemáticas es básicamente, por último, para pasar y no quedarse repitiendo. ¿Cuántas horas de clase hace? 14. 14 horas en aula, pero te quiero decir que me demoro prácticamente toda la tarde en preparar cada una de esas clases, en preparar pruebas cuando hay que preparar pruebas, en corregir pruebas, ¿Este es un colegio subvencionado? Es un colegio particular subvencionado, pero con un grado de niños vulnerables muy alto, donde probablemente más de la mitad no paga no paga el copago porque están declarados vulnerables. Así que, en ese sentido, ¿usted está de acuerdo con los proyectos que se envían? Le voy a partir por uno, que es el tema de la segregación. ¿Usted está de acuerdo con que no se segregue? ¿Sabe lo que sucede? Es que es un espejismo. La ciudad está tan segregada. Alguien va a viajar si alguien vive en una comuna de muy escasos recursos, ¿hace tanta diferencia que vaya al colegio de aquí o al de allá en cuanto a los alumnos con los cuales se va a encontrar? Mientras nosotros nos preocupemos de tener ciudades menos segregadas, que fue una de los temas que yo abordé en mi campaña, cualquiera de los colegios de un determinado barrio vulnerable van a ser todos vulnerables. Con copago o sin copago, van a ser todos súper vulnerables. Y probablemente los con copago, la mayoría de los alumnos no va a pagar. Como es el caso del día. El proyecto establece también que no se le puede impedir la entrada a un alumno porque a lo mejor no tiene una nota sobresaliente, o porque sus papás son divorciados, o porque viene de un hogar de madre soltera. ¿Usted está de acuerdo con que no se discrimine en ese aspecto? Yo lo que yo planteé es, primero, aumentar la subvención de tal manera de abarcar el 80 al 90% de los colegios con copago. Eso eran, creo, como 20.000 pesos mensuales. Con eso tú cubres el 80% o 90% de los colegios. Que eso lo pagara el Estado y no los padres. A cambio de que el colegio se comprometiera a no cobrar copago. Entonces terminábamos con el copago y terminábamos de alguna manera con la segregación, teniendo claro este problema de la ciudad, pero sin todo este enorme cantidad de problemas que está generando, que la compra de los edificios, que un lío increíble, no sé para qué se metieron en todo eso, cuando había una solución mucho más fácil. Lo segundo es que yo estoy total y absolutamente en contra
de la selección, total y absolutamente en contra de la selección hasta más o menos octavo básico. Creo que, como primero medio. Obviamente en educación de párvulos no puede haber selección alguna. En pre-kinder, kinder tampoco. Claro, y no debiera haber ninguna. Pero además es ahí donde tenemos que tener los mejores profesores. Y es ahí donde tenemos que lograr que ningún niño se nos quede atrás. Porque los niños se quedan atrás a los 3 años de edad, a los 4 años, a los 5 años. Ahí se están quedando ya atrás y ahí es donde tenemos que intervenir. Y en todos los proyectos de la concertación o de la nueva mayoría, nada. No se aborda el tema de la calidad de los párvulos. Se habló en un principio, pero claro, lo que más suena son las reformas. Los proyectos no están. Están dedicando cualquier cantidad de tiempo y cualquier cantidad de plata a cosas que no van a dar ningún efecto, Recordemos que en Chile ya tuvimos un experimento muy caro. Tuvimos el tema de la jornada escolar completa, que se comió miles de millones de dólares en puro ladrillo y que no ha tenido un solo efecto sobre la calidad de la educación de los niños. Nada. Y yo me temo que esta ola de reformas que vienen ahora es otra cosa bien parecida. Mucha más plata gastada en forma inútil desde el punto de vista de si los niños salen adelante o no. Pero el fin de la selección también contribuye a esto. Usted estudió en un colegio, en el Colegio Alemán, y estudió becada. ¿Le gustaría en el fondo que otras personas tuvieran la misma posibilidad? Perdón, yo lo propuse. Sí. En mi proyecto estaba. Pero ¿Usted debería estar de acuerdo con esto de que los papás no paguen? Naturalmente que estoy de acuerdo, pero no con todas las otras leceras que están proponiendo. O sea, el hecho de que no paguen y que se termine el copago para el 80% lo propuse. No solamente estoy de acuerdo, lo propuse, estaba en mi programa de gobierno. Pero la verdad es que todos los otros adornos que le pusieron lo único que hacen es transformar el proyecto en un horror. Usted dijo las otras leceras. ¿Cuáles son las leceras a las que usted se refiere? Empezaba a comprar colegio. Pero por favor, ¿está de acuerdo con el presidente de la Democracia Cristiana que dice que esto me parece más una agencia inmobiliaria? ¿Te das cuenta lo que va a significar si empiezan a cobrar colegio? Le van a pagar lo mismo cuando el dueño es cercano a la nueva mayoría que si el dueño es de otro signo político. ¿Quién va a mirar eso? ¿Quién va a mirar que no haya corrupción? Esto es una locura completa. Evelyn, ¿y usted va a salir a la calle, como dijo esa vez en este restaurante que se juntaron toda la UDI de los buenos muchachos, que dijo, no tenemos los votos en el Parlamento porque ya los perdimos, pero podemos salir a la calle, y es lo que usted va a empezar a hacer esta semana? Va a empezar a hablar de estas falencias jueces en educación. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser el despliegue de Evelyn Matei de vuelta a la política en este tema? Naturalmente va a ser un despliegue. Lo vamos a ver, lo está organizando Ernesto Silva. Vamos a ir a hablar con padres, vamos a ir a hablar con padres y apoderados, con profesores, con la comunidad, con juntas de vecinos, con lo que sea necesario. Porque de verdad esto es un peligro para nuestros niños. Pero por otro lado, yo realmente siento que uno no solamente puede criticar. Uno tiene que tratar de buscar cómo logramos consensos en Chile de tal manera que realmente la educación mejore. Y en ese sentido, los consensos son bastante fáciles, porque están muy descritos, que son cosas que realmente dan resultados. Eso es, primero, tener buenos profesores. Eso significa que tenemos que pagarles dignamente. Lo que ganan hoy día es una vergüenza. Tenemos que aumentar al doble los sueldos de los profesores. Segundo, no pueden tener 45 alumnos por curso. Imposible. Hay que bajarlo a unos 35. Tercero, los profesores necesitan horas para preparar las clases, para prácticamente lo que tienen hoy día es muy poco. Son medidas que están muy probadas en el mundo. Entonces yo digo, ¿por qué meternos en todos estos temas que han provocado una discusión que va a ser una discusión bizantina? Va a ser una discusión en que se van a agarrar, pero realmente de las mechas, cuando hay otras cosas que han dado resultados en otros países del mundo y donde habría un consenso muy fácil. No entiendo. Evelyn, pero usted dijo, no tenemos los votos ni para modificar una coma de la reforma. ¿Cómo pretenden contrarrestar esto? La opinión pública. Tú misma me decías que tú creías que había una nueva actitud en la nueva mayoría. Se está viendo con los diálogos que se están abriendo. Y yo te decía que Dios quiera. Pero si existiese un cambio de actitud,
el no más porque ya la reforma tributaria ya no es muy popular. ¿Dónde Entonces la verdad está es que yo creo que al final la opinión pública es el tema principal acá. Y por eso que yo creo que hay que desplegarse a lo largo de todo Chile. ¿Dónde está la oposición al gobierno de Michelle Bachelet? Tiene que estar en la opinión pública, tiene que estar en la base, desplegada. ¿Y dónde está la alianza hoy? En eso. Lo que yo estoy viendo, yo estoy obviamente más cercana a Ernesto Silva, pero espero en algún momento conversar también y felicitar a Cristian Monkeberg. No lo he llamado, en realidad, bien rota yo. Lo debiera haber llamado cuando resultó electo. A ver si después de este programa lo hago. Pero la verdad es que conversando con Ernesto Silva, ellos están en una campaña de despliegue bastante potente. ¿Qué le parece que en la alianza hayan surgido otros movimientos de partidos como Evópoli, Amplitud? ¿Le gusta? Me encanta. Creo que realmente yo siento que la diversidad enriquece mucho el debate. Lo hace más difícil también, ¿no? Porque mientras más disensos hay, más difícil es ponerse de acuerdo. Pero al mismo tiempo creo que lo enriquece, le da matices. Porque yo siempre digo, la realidad que uno está viendo está tan dependiendo de lo que uno ha estudiado, de lo que uno ha vivido, de los prejuicios o de las creencias que uno tiene. En la medida que tú tienes otra gente que es diversa, tú ves o notas cosas que a lo mejor tú no has visto. Y no has visto no porque sino porque sencillamente tu preparación no te ha permitido verlo. Pero creo que es súper importante escucharse. Yo la veía desde fuera, más cercana a lo que hoy sería Amplitud que a su misma casa de origen que es la UDI. Bueno, yo tengo un tremendo cariño por la gente de Amplitud y tengo un tremendo cariño por la gente de Evópoli. Y hay amistades aquí, que algunas que son personales, otras. Y cuando uno está en un sector, uno no coincide en todo. Y uno tiene diferencias y creo que además es legítimo y creo que además es bueno tener diferencias. Y además en ciertas ocasiones o en ciertos, tú tienes que hacer marcar las diferencias, cosa que yo hice mucho cuando era senadora y diputada e incluso ministra. Cuando tú eres líder hay que tener un poco más cuidado. A esta altura ya no soy líder, puedo ser más libre nuevamente. Pero hoy se siente cómodo en la UDI. Hoy día me siento súper cercana a Ernesto Silva, que es el presidente de la UDI. Creo que va a ser un trabajo espectacular y creo que es una persona muy inteligente, muy trabajador, muy honesto, y sí, lo quiero acompañar todo lo que sea posible. Sin dejar por ello de si en algo puedo de alguna manera ayudar, apoyar a Lili Pérez, que está, y a todos los que están en Amplitud, ¿no es cierto?, la Carlita, en fin, todos ellos. Y también a Evópoli, que Felipe fue un tesoro y lo quiero desde hace mucho tiempo. Así que me parece que es súper bueno y lo que más me interesa es que haya, ojalá, mucha conversación y capacidad de ponerse de acuerdo. En esta semana se está debatiendo el sueldo mínimo. ¿Cuál debiera ser el sueldo mínimo? El máximo posible sin provocar cesantía. Y eso depende de las circunstancias. Hay ocasiones en que tú puedes elevar más, en que hay mucho trabajo. Hay otras ocasiones en que el trabajo se te va a poner más complejo o la economía se te va a poner más compleja. No he hecho los estudios, pero siempre he pensado que tiene que ser el mayor posible sin provocar cesantía. 250.000 pesos, ¿qué le parece? No sé. ¿Qué le parece a Bárbara Figueroa? ¿Le alcanzó a trabajar con ella? Es una mujer muy inteligente y es una mujer muy auténtica. Le tengo... Me gusta hablar con ella, me gusta tratar con ella, me gusta negociar con ella. Es una mujer chora. Y de su sucesora, Javiera Blanco, ¿qué opinión tiene? Javiera es una mujer muy inteligente y que tiene una trayectoria importante, pero en seguridad pública. No tengo muy claro por qué la pusieron en ese ministerio. Pero es una mujer encachada. ¿Sabe de trabajo? No sabe de trabajo, ni de previsión social. Pues va a aprender, porque es una mujer inteligente, pero ¿cuánto tiempo va a perder en aprender? Yo no tengo muy claro por qué la pusieron en ese ministerio. ¿Quiénes le han llamado la atención dentro de este gabinete, en positivo? Peñilillo, Pacheco. Silencio.
Silencio. Peñalillo, ¿por qué? Porque no se conocía Peñalillo. Mucha gente dijo... Me parece sensato, ¿sí? Me parece tranquilo, ¿sí? ¿Qué le parece Huentumilla? Bueno, lo que pasa es que yo quiero mucho a Francisco Huentumilla. Lo quiero porque fuimos colegas en la Cámara de Diputados y en realidad en la Comisión de Hacienda, yo creo que 8 años. Sí, 8 años. Y es un hombre adorable en su trato directo. Yo de verdad creo que él debe estar tratando de hacer su mayor esfuerzo por traer paz a una región que la necesita en forma desesperada. No tengo para nada claro que lo que está haciendo contribuye a la paz. Pero tiene legitimidad. ¿Usted cree que eso puede ayudar en este momento que como intendente? No sé si tiene legitimidad, ese es un juicio tuyo. Yo no tengo cómo saber si efectivamente la tiene o no la tiene y por cuánto tiempo la va a tener. Dentro del pueblo mapuche me referiría. Perdón, sí, naturalmente. Claro, en ese sentido sí. Pero parte, claro. Que es una parte, ¿no es cierto? Pero yo creo que él está arriesgando y los riesgos que está asumiendo le pueden dar buenos resultados o le pueden dar resultados bien desastrosos. Es un tema y él está asumiendo mucho riesgo. Hay algunos que yo por lo menos no comparto. Pero en este sentido, hay un consenso de que incluso hay documentos firmados por el rey de España en su momento, entregando y reconociendo tierras a los mapuches de la zona en esa época. Y hasta la corona española no hubo problemas. Llegó el Estado y a partir de entonces se produjeron los problemas porque llevó colonos, porque dio tierras que no le pertenecían, y eso ocurrió hace 130 años atrás, fue el Estado. Hay una deuda histórica. ¿Coincide usted en eso? A ver, cualquiera que haya estado en el sur, cualquiera que haya estado en el norte, donde también hay etnias originarias, uno se da cuenta de la pobreza, del abandono, incluso del maltrato. Por lo tanto, que nos tenemos que preocupar con una tremenda prioridad respecto de ellos, no me cabe ninguna duda. Eso creo que nadie lo puede discutir. ¿Hay una responsabilidad ética del Estado? Hay una responsabilidad ética con cualquier persona que ha sido maltratada o con cualquier grupo que ha sido maltratado o con cualquier grupo que está viviendo en condiciones realmente malas. Con cualquiera. Lo dijo el intendente Huentumilla, no solamente a los mapuches, sino que los colones a los que se les entregó tierras que efectivamente... yo también quiero señalar que yo estaba en Temuco varias veces y se me acercan personas que no son mapuches, pero claramente son de muy escasos recursos y que están aterrorizados de que les incendien todo. Y muchos porque ellos también, que también han sufrido violencia también. Entonces una cosa es el deber de acudir en beneficio de personas que realmente han sido maltratadas, descuidadas, que viven en pobreza y qué sé yo. Otra cosa muy distinta es que uno diga que no va a aplicar la ley terrorista. Cuando hay una ley que dice cuál es el terrorismo, ¿por qué la presidenta tiene que meterse? Los que aplican las leyes es la justicia, no la presidenta. ¿Por qué ella tiene que decir que porque inhibe inmediatamente? Y alguien puede creer que cuando incendian, incluso con consecuencia de muerte, eso no es para provocar terror, cosa que además la están provocando. Porque la gente está... obviamente que lo hubiera usado, la ley antiterrorista cuando los casos tuviesen mérito, obviamente. Pero si un fiscal recomienda usarla, obviamente que el Estado tiene que estar ahí. En el caso de los Luxemburg-Mackay le habría aplicado. Perdón, obviamente que sí. Y creo además que en cualquier país civilizado del mundo lo hubieran aplicado. Si esto me recuerda mucho del caso, ¿no es cierto?, de los niños que aquí colocaban bombas y que salieron absueltos para seguir colocando bombas en España.
La misma cosa. Acá de repente hay una justicia que es más blanda y se van a España y ahí sí aplican, te fijas, ley antiterrorista. Entonces la verdad es que yo no puedo imaginarme ningún gobierno, ningún Estado, en que en un caso como el de los Luxinger no hayan aplicado una ley antiterrorista con la ley que tenemos. ¿Usted ve alguna salida en breve plazo al tema mapuche? Hoy día es un tema país. Antes siempre fue un tema de la zona de la que se hablaba poco y del que el resto del país conocíamos y nos interesábamos menos. Finalmente, ¿ese es un logro que se haya puesto como tema país? Es una pena que tenga que hacerse de la forma que se ha hecho, porque en realidad como país nos deberíamos haber preocupado mucho antes. Evelyn, estamos llegando al final de la entrevista. Hablemos de usted. Porque es la primera vez que no es diputada, no es senadora, no es ministra, no es candidata, es profesora. Mira cómo lloro. No, por eso que quería preguntarle, ¿cómo ha sido la vida en este tiempo sin estos cargos y cómo la recuperó su familia? Ha sido gratísimo, la verdad es que estoy muy, muy entretenida, muy contenta. Tú sabes que cuando yo me meto en algo, me meto pero con toda la pasión. Tengo así un alto de libros de matemática para mirar, para preparar ejemplos, para esto me metí en Google Drive, en tecnología. Una de las cosas que me ha llamado la atención es cómo no estamos entendiendo que a los jóvenes piensan, se comunican, hacen amistades a través del computador. Y cómo nosotros no hemos sido capaces, teniendo herramientas maravillosas, de lograr que un buen computador y una buena plataforma, yo me conseguí una plataforma espectacular que se llama Galileo, gratuita para mis niños, lo cual quisiera agradecer. Es una plataforma espectacular, chilena, hecha por chilenos, y tú te das cuenta que cuando tú empiezas a meterle cosas que a los jóvenes les interesan, y la computación sí les interesa, y esos medios electrónicos sí les interesan, cambian de actitud. Entonces, la verdad es que todo lo que he aprendido de educación, de los niños, lo que he aprendido a respetar a los profesores, cómo se sacan la mugre, con unos sueldos inaceptables, cómo le ponen pino para tratar de sacar adelante a sus niños, a sus hijos, ¿no? Es que al final pasan a ser casi hijos. Todo eso ha sido una experiencia maravillosa. Y tener más tiempo también con mi casa. Sí, ¿cómo ha sido la experiencia de la casa que la tienen ahora aquí, por lo menos en las tardes? Yo no sé cuánto le sufren. Hay que preguntarles a ellos. Pero la verdad, para mí ha sido muy grato, no sé si para ellos tanto. ¿Con qué cosas se reencontró Evelyn? Con el jardín. A ver, con la conversación calmada, con el poder salir tranquila, con el poder irse de repente un fin de semana a la playa, con tantas cosas gratas. Y obviamente más tiempo para conversar con amigos. Con sus hijos. Usted tiene una hija, siempre la relación madre-hija es difícil. Es difícil. Y esta es difícil también. De ahí lo que pasa es que también son etapas en que ellos están como bien así para adentro, entonces no es fácil meterse, más todavía cuando uno está ausente durante tanto tiempo. Pero ahí estamos, bien. Evelyn, su papá, Fernando Matei, tiene 89 años. Hace unos días, preguntado sobre los homosexuales dentro de las Fuerzas Armadas, él dice, en lo personal me da lo mismo la orientación sexual de una persona, se trata de una realidad que no se puede esconder. En las Fuerzas Armadas podría haber problemas prácticos, pero todo eso se debe evaluar y analizar. No es un tema nuevo en el mundo. ¿Cómo se lleva usted con una persona que a los 89 años tiene esta apertura? Yo lo adoro. Toda mi vida he adorado a mi papá. Hemos tenido épocas de relaciones súper difíciles porque los dos somos de carácter fuerte. En realidad yo no tanto, pero en fin. Pero sobre todo yo lo admiro mucho, un hombre que lee mucho, de mente muy abierta, y nos educó de esa manera, permitiendo que nosotros hiciéramos lo que a nosotros nos parecía, que voláramos, ellos siempre apoyándonos con cariño, con buenos consejos. Hoy día tiene 89 años, está increíble. ¿Se casó usted? Se casó, tuvimos un round ahí terrible, pero estamos plenamente reconciliados. Porque no me contó, de repente me enteré que estaba casado y yo me enojé fuerte. Pero la verdad es que nos llevamos regio con él, con su nueva señora, la Icha, vamos a su casa, ellos vienen a la mía, estamos plenamente reconciliados. Y cada conversación con mi papá es maravillosa, primero por todo lo que sabe, segundo
por lo buen ser humano que es, súper íntegro. Y tercero, por lo que nos queremos, que hay obviamente un cariño muy profundo. Uh-huh. Él ha sido una influencia muy grande en mi vida. Evelyn Matei, muchísimas gracias por habernos recibido y abrirnos las puertas de su casa. Encantada, Matilde, y un agrado. Muchísimas gracias. Chao.